capítulo 40, que dice, conectando nuestro pasado con nuestro presente, o conectando el pasado con el presente. Yo me he dado cuenta de que a veces nosotros vivimos muy en función del pasado. Parece ser que el pasado tiene un poder muy fuerte que no nos deja ser, no nos deja desarrollarnos, no nos deja proyectarnos, porque a veces el pasado tiene un poder, la experiencia dolorosa o triste, una infancia quizás no buena, como que nos condiciona para siempre en lo que nosotros podemos llegar a ser. Sin embargo, en este salmo vamos a ver todo lo contrario. Y eso es lo importante de cómo David toma el pasado para traerlo al presente en una situación que él está viviendo bastante angustiosa. Este salmo nos va a enseñar muchas cosas interesantes. Una de las primeras conclusiones que yo pude sacar como un anticipo de lo que va a ser el desarrollo de este tema es que la clave para cultivar un corazón agradecido es recordar los beneficios recibidos de Dios y de otras personas. La clave para mantener cultivado un corazón, es decir, cuando yo hablo de cultivar un corazón significa de cosas meditadas, de cosas pensadas en reflexiones, recordar los beneficios de Dios y también de las personas que Dios usó. Que a veces nos enfocamos solo en Dios, pero también Dios utiliza personas. Yo no sé cuántos ángeles estuvieron ayudando a nuestro hermano Nelson y nuestra hermana Mónica ahí. Él no los vio. Tal vez los delincuentes sí. Puede ser. ¿Cómo se van así nomás? Ellos nunca pierden, ¿cierto? Sin embargo, no los tocaron ni se llevaron nada. Fue solamente un instante difícil, ¿cierto? Violento, pero sin embargo, ahí estuvo la mano del Señor. Y este acontecimiento, fíjese lo que hace David, un acontecimiento como este, tal vez en una situación futura tan difícil, ellos podrán tomar esa experiencia de hoy o de anoche y aplicarla ese día de futuro, ese día, el día de mañana. También la clave para mantenernos humildes. Yo creo que la humildad es una, no sé, a veces he pensado que es un don bastante escaso. Pero la humildad creo que es muy importante. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y eso a veces se nos olvida. Entonces la clave para mantenernos humildes es recordar con gratitud las personas que invirtieron en mí. ¿Quiénes invirtieron en mí? Su tiempo, su experiencia, su enseñanza, su dedicación, sus cuidados. Tantas personas usó Dios. Entonces cuando yo quiero mantener mi corazón humilde, nunca debo olvidar qué personas o gracias a qué personas yo soy lo que soy. ¿Quién me impulsó? ¿Quién me motivó? ¿Quién pudo activar en mí un potencial que yo no sabía que estaba? ¿Quién me desafió? ¿Quién en algún momento me reprendió, me exhortó duramente? Y gracias a eso yo soy lo que soy. Entonces la clave para mantenerse humilde es recordar eso, siempre tenerlo presente. La clave para mantener una fe viva también es traer al presente los milagros que Dios hizo en el pasado. La clave para mantener nuestra fe viva en el Señor es recordar y de esa manera traer al presente los milagros que Dios hizo en nuestras vidas en el pasado. Dios lo hizo ayer, pero Dios también lo puede hacer hoy y puede seguir haciéndolo mañana. Entonces yo debo recordar, y eso es lo que este salmo nos va a enseñar, cómo David toma su experiencia pasada y la trae al presente. Hermano, y de verdad que es importante esto. A veces buscamos consejo, ayuda, personas que nos escuchen, pero hermanos, cuando Dios nos ha
mostrado su fidelidad y su poder en un tiempo pasado. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Y cuando digo nosotros cambiamos, a veces me pasa, no sé si a usted, yo he encontrado personas que me quedé como en una relación congelada de años que no lo veo. Me reencuentro con esa persona y nos abrazamos, nos saludamos y todo, pero de repente yo me doy cuenta que la persona con la que estoy no es la misma, cambió. Y esa relación ya no puede ser igual. Nos une un vínculo de recuerdos, pero Dios no cambia. Dios siempre es igual, siempre es el mismo. Por lo tanto, la clave también para no abandonar la carrera es recordar la fidelidad de Dios en todo tiempo. Dios es fiel siempre, en todo tiempo. Dios no cambia. Por lo general, las crisis presentes nos roban la fe. ¿A cuánto nos pasa? Pensamos que yo antes Dios me ayudó porque yo estaba más consagrado, era más espiritual, los hermanos oraban más por mí, etcétera, etcétera. Pero hoy día, hermanos, eso no debo tenerlo yo en mi corazón, porque la fe no se me puede disipar por una situación adversa. Yo sé, hermanos, que muchos de los que están aquí en esta mañana tienen problemas graves y grandes. Pero sin embargo, si Dios hizo algo en usted ayer, también lo puede hacer hoy. Y eso es lo importante, mantener viva nuestra fe. Una de las lecciones más importantes, más poderosas que podemos sacar de este salmo es la habilidad del salmista para recordar quién era y qué hizo Dios con él. En qué condición estaba y qué hizo Dios con él. Porque si Dios lo hizo ayer, también lo hará hoy. Tal vez, hermanos, tal vez no cuando nosotros esperamos que Él lo haga. Y tal vez no como nosotros queramos que lo haga. Dios será diferente. Dios es creativo. Y esa creatividad de Dios debe sorprendernos siempre. No como queramos. Pero sí yo sé con todo mi corazón que Dios siempre se va a glorificar. Amén. Siempre Dios se va a glorificar. Confiemos en Él. Entonces vamos a poner como número 1 el pasado de David. El pasado de David. Aquí vamos a ver del versículo 1 al 11, me parece. ¿Qué es lo que vemos primero en este versículo? Una actitud de fe. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. El salmista dirige su mirada hacia atrás. Él dirige sus recuerdos, su memoria hacia los tiempos de desgracia y de tentación y de sufrimiento. Él está hablando hoy, pero acerca de algo que le ocurrió. Pacientemente, imperturbablemente, dice otra versión. Es una adhesión a Dios inquebrantable. Pacientemente esperé a Jehová. Él con esto declara que estuvo lleno de esperanza, estuvo confiado, estuvo expectante en Él, en Dios. Hermanos, a veces uno vive situaciones, yo diría, angustiantes, terribles, y uno no sabe hasta dónde puede esperar. No sé si le ha pasado. ¿Hasta dónde yo puedo esperar? Y David aquí nos enseña que él, en el pasado, él vivió una situación muy difícil, pero dice pacientemente
esperé a Jehová. ¿Hasta dónde puedo esperar? ¿Hasta dónde creer? Es difícil. La presión, ¿cierto? Uno mismo a veces se desmorona, se derrumba. Esperé. Tal vez David había esperado mucho de las personas, pero ya no estaban. Porque cada uno tiene sus propios problemas. Yo estoy seguro de eso. Cuando usted tiene un problema grande, ¿cuántos están con usted? Al principio, sus amigos. Después, sus pocos amigos. Después, los pocos amigos que le quedan y parte de su familia. Así es. Cuando todos se van, cuando ya no le queda a nadie, usted sabe que puede seguir esperando al Señor. Cuando no espero nada de los demás, puedo esperar de Dios. ¿Es así? Cuando no espero nada de los demás, puedo esperar de Dios. Esta espera puede durar mucho o poco, pero esta espera es la espera necesaria y suficiente para preparar mi corazón para un encuentro real con Él. Debe ser una espera suficiente para que mi corazón se quebrante, para que Dios lo haga, un corazón nuevo. Debe ser una espera suficiente para poner todas mis esperanzas solo en Él. Wow. Siempre a veces somos de la tendencia de la cartita, ¿cierto? Plan B, cartita bajo la manga, etcétera. Hermanos, pero dice Dios, sigue esperando. Hasta que te canses y saques tu cartita bajo la manga y vas a ver que no te funciona. Hasta que me esperes a mí. Realmente. Hermanos, si hay alguien que nos anhela celosamente es Dios. Él nos anhela celosamente. Y en ese anhelo celoso, ese es el Dios exclusivo. Nuestro corazón no debe estar compartido. No puede estar dividido. Por tanto, es el tiempo donde yo debo agotar todos los medios para que finalmente quedemos solos, el Señor y yo. Y de eso está hablando David. Pacientemente esperé a Jehová. Entonces, la actitud de fe, la respuesta de Dios. ¿Qué dice? Y Él se inclinó a mí. Y se inclinó a mí. Oyó mi clamor. Hermanos, qué glorioso es ese momento. Qué importante es cuando no hay nada, cuando no quedó nada ni nadie. Y cuando el Señor se inclina. Cuando usted tiene esa percepción de su presencia. Esa seguridad de que el Señor está ahora inclinándose a usted. La seguridad del Dios, del Dios que escucha. Frente a esto, me vino un pensamiento en que dice, Dios solo se inclina ante la oración del que solo lo tiene a Él como única opción. Oh. Aleluya. Dios solo se inclina ante la oración del que solo lo tiene a Él como única opción. Y dice, y me hizo sacar. Hermanos, esta expresión, Reina Valera, me hizo sacar, no fue tal vez directamente Dios, pero Dios usó medios, Dios usó recursos, Dios usó personas. A veces los que menos pensamos, lo que menos esperamos, Dios lo usa. Hermanos, yo estoy seguro,
Y tengo esta convicción personal. Dios tiene un ejército de millones de siervos suyos esparcidos por todo el mundo que están con sus oídos atentos para recibir instrucciones de Él. Yo lo creo. Es así. Usted puede pensar, pero ¿cómo? Pero Dios es así. Dios tiene personas sintonizadas con Él, que a la mínima orden de Él, Dios les llama, ve, como le dijo a Pedro, anda a la casa del curtidor, como le envió a decir a Cornelio, Cornelio manda personas a tal lugar, como le dijo a Ananías, oye Ananías, ¿sabes qué? Atrapamos un pez gordo. Saulo de Tarso, no puede ser. ¿Estoy escuchando mal, Señor? No. Y tú le vas a poner las manos, tú lo vas a bautizar. Hermanos, y eso sigue hasta el día de hoy. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Un pozo oscuro, un pozo sucio. Otras versiones hablan del pozo del infierno o del lugar de la muerte. Es decir, el salmista estaba aquí en condiciones de esperar solo la muerte. Estoy atrapado en un pozo que yo no puedo salir, pero sí Dios me puede sacar. Hay una serie infantil que me gusta. He tenido que verla porque cuando uno entra en la dimensión de los... Se llama Patrulla Cachorros. No sé si la han visto. ¿No la han visto? Tienen que verla. Pero son caricaturas que es un grupo de animalitos que reciben llamadas de emergencia, por ejemplo, de un gatito que se subió a la punta de un risco allá arriba en la montaña, y ellos van. Hermanos, Dios tiene, así como esa patrulla cachorros, tiene patrullas para todas situaciones de emergencia que usted pueda estar viviendo. Sinceramente, hermanos, Dios es tan fiel y tan bueno. Dios le ama tanto. Dios no va a permitir que usted se consuma. Dios no va a permitir que usted se decepcione de Él. Él vendrá en el momento de Él, en el momento que su corazón esté quebrantado, en el momento que usted ya agotó los medios, los planes, se jugó el plan A, el plan B, el plan C, sacó la cartita bajo la manga, tampoco le funcionó. Es ahí cuando Dios dice, ahora sí. ¿Estás preparado para recibirme? Así es. No sabemos si el salmista estaba enfermo o si estaba amenazado de muerte, pero sí que era un problema muy grave. Y también dice, puso mis pies sobre peña. Me sacó del pozo y puso mis pies sobre peña. Me puso en un lugar seguro y firme. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros podemos decir esto? Que cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, estamos realmente seguros. Se terminó la búsqueda, se terminó la inseguridad. Sabemos que en Él estamos firmes, en Cristo estamos salvados, en Cristo estamos perdonados, en Cristo estamos limpios o limpiados, en Él estamos restaurados y también con Él estamos llenos de esperanza. Y sin ningún temor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Otro beneficio. Le dio un nuevo norte a su vida. Le marcó un nuevo rumbo. Le dio un nuevo camino. Cambió sus caminos torcidos por caminos derechos.
No me cuente sus testimonios. Tal vez son más vergonzosos que los míos. Pero sí sé, hermanos, que con el Señor Dios endereza nuestro caminar. Fíjese que me llama la atención una analogía que alguien hizo sobre cuando Jacob lucha con el ángel. Y el ángel le toca la cadera, ¿cierto? Y Jacob desde ahí en adelante cojeó para el ojo humano. Pero fue la forma en que Dios quería que realmente Jacob caminara. Qué interesante. A veces el mundo espera que tú camines de una forma, pero Dios tiene que tocarte para enderezar tu caminar, aunque para los demás tú estés caminando torcido, pero delante de Dios tus caminos son perfectos. Y cuando una persona es tocada por Dios, ya no puede caminar igual. No puede caminar igual, porque Dios lo tocó. Sus caminos ahora son diferentes. Y por eso dice, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso en mi boca cántico nuevo. Su boca se abrió para cantar nuevas canciones. En esto, hermano, yo pensaba, como cuando nosotros llegamos a la iglesia, usted ha de saber que yo era adulto ya cuando me convertí. Y cuando llegué a la iglesia, lo que más quería saber era lo que cantaban los hermanos. Me interesaba eso, poder sumarme al coro, ¿cierto? Me sentía incómodo agarrar algo nomás, sino que yo quería la canción completa. Y no sé a cuántos de ustedes le pasó. El Señor pone en nosotros un cántico nuevo. Y fíjese que es interesante porque este cántico nuevo es una expresión de los salvados. Así es. Es una expresión de los que han tenido una experiencia profunda con Dios. Sabemos que la música es el medio para expresar las emociones, pero las emociones de los que han sido salvos. Matthew Henry dice, es como si dijera, me dio nuevos motivos para regocijarme, como un nuevo corazón para expresar mi regocijo con un cántico que fuese como un nuevo himno de alabanza a Dios. Hermanos, pero también piénselo un poquito. Dice, si usted pone atención, dice, puso en mi boca. ¿Quién puso en mi boca eso? ¿Estamos hablando de un cántico que fluye de la gratitud o estamos hablando de un don de Dios? No es un cántico que fluye de la gratitud, sino que es un don de Dios. Él pone en nosotros un cántico nuevo. El obrar de su espíritu pone en nosotros, pone un toque tan especial en nuestro espíritu que es capaz esto de fluir en un nuevo don de alabanza para Dios. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. Puso luego en mi boca. Dios lo hizo. Dios lo hizo. He conocido gente desentonadísima, hermano, y yo digo, Señor, ten misericordia. Pero Dios me dice, tal vez para ti, pero a mí me gusta. Sí. Como dice el alcalde, el exalcalde dice, yo canto bien, pero se me escucha mal. Qué importante es. Es un don de Dios. Hermano, a veces la religión hace que nosotros nos autoimpongamos. Siempre la expresión, yo la encontré muy violenta cuando dijo Marco Witt, y creo que lo ha dicho no sé cuántas veces, hermano, si usted tiene gozo en su corazón,
comuníqueselo a su cara. ¿Cierto? Tiene que fluir. Tiene que ser un don de Dios, el don como consecuencia de haber experimentado un encuentro con Dios. En la tierra soy un peregrino que camina en el... ¿Qué le nace a ustedes? ¿Sabe qué, hermanito? No vale la pena. Así no funciona. Es diferente decir, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Qué lindo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que tu cántico sea algo que Dios te dio a tu espíritu, que tú recibas eso como una expresión sublime de culto para honrar y glorificar el nombre de Dios. Eso no puede tener, hermano, todo lo que le ofrecemos a Dios no puede tener manufactura humana. Viene también de lo alto, viene también de Él. Y cómo el salmista hace un énfasis acerca de este efecto, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. La experiencia de David sorprende. La experiencia que David ha tenido con Dios maravilla a los demás, impresiona. Eso es lo que debe ocurrir en nosotros. El testimonio del canto de David, del fluir de alabanza para Dios de David causó un efecto de asombro en los que estaban a su alrededor. Su conversión a Dios provocó un efecto social que pone a Dios en el sitial de poder, de honor, de honra y de gloria. Tiene que ser así. Hermano, a veces la gente canta melancólicamente sus fracasos, sus errores, sus decepciones, ¿cierto? Traiciones. Generalmente los días domingos viajamos y a veces ponemos un programa, la 94.5. Y hoy día estaban hablando de Lucho Barrios. ¿Verdad? Hermano, pero fíjese que ese cantante peruano que estudió canto lírico, él fue educado en eso, se preparó. Pero sin embargo, la temática de sus canciones eran dramas pasionales. La mayoría, fracasos. Buscó en el ropero y sacó el arma y ella estaba, ¿cierto? Pero cuando Dios viene a nosotros, fluye un canto nuevo. Hermanos, la recepción en nuestro espíritu del poder de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, tiene que provocar una sanidad tan gloriosa en nuestro espíritu que solamente pueda caber una alabanza fluida para nuestro Dios. En el Facebook me llegó por ahí una frasecita interesante que dice: la amargura, usted sabe que la Biblia dice que la amargura contamina, ¿cierto? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Entonces dice la frase: la amargura es el único veneno que uno se toma con la esperanza que le haga mal al otro. Piénselo. Es verdad, hermanos. No podemos nosotros permitirnos amargar nuestro espíritu, porque Dios quiere que nuestro espíritu fluya en una alabanza para Dios, para que vean esto muchos. Es decir, Dios quiere exhibirnos
Dios quiere ponernos como modelos, como ejemplos. Nuestro testimonio es valioso para la propagación del Evangelio. Mi testimonio tiene que importarle a muchas personas. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo era yo? ¿Cómo ahora soy? Por eso dice el salmista, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, el segundo efecto de todo esto, que debe ser inspirador, que anime a otros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos han visto su experiencia de conversión? ¿Pocos? ¿Ninguno? ¿Muchos? Verán esto muchos y temerán. ¿Cómo le han visto? ¿Qué han visto? Si Dios te cambió a ti, hermano, si Dios te cambió a ti, también puede cambiar a otros. Qué interesante. Después, como otro beneficio de la respuesta de Dios, es una felicitación. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Habla el que está dando gracias, porque con su testimonio quiere inducir a muchos. Porque realmente existe el peligro de que los opresores quieren poner culpabilidad en los que sufren. Sin embargo, aquí dice el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios. Otras versiones hablan de los idólatras o los que se desvían tras mentiras del enemigo. Después habla de la prodigiosa salvación de Dios. Has aumentado, Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Aquí el salmista toma conciencia y medita, reflexiona sobre la maravillosa salvación experimentada. El cómo lo hizo Dios, cuándo lo hizo, desde cuándo Dios comenzó a prepararme. Hermano, a veces pensamos que fue un acto en que yo dije, sí, voy a recibir a Cristo para sacarme este predicador de encima, para que deje de presionarme. Mire, parte de verdad, parte de mentira. Pero una vez que declaré, algo ocurrió. Algo pasó. No lo sentí en ese minuto, pero fue una transformación lenta, pero poderosa, que empezó a fluir desde lo profundo de mi ser. Un hambre por ir a la iglesia, un hambre por leer la Biblia, un hambre por aprenderme las canciones. Hermanos, todo eso, sus proezas, son innumerables, son incomparables. Desde mi fecha de conversión, al meditar en esto, yo pude ver que Dios me había amado desde muchos años antes. Yo me di cuenta, hermano, de que Dios me guardó, me cuidó. Parece que les conté una vez que casi fui electrocutado. ¿Ah? Siete años, hermanos. Y me dijeron, mira, anda y con esta caña larga, tú tienes que enrollar aquí y después apuntarle al alambre claro. Y justo ahí había una sequía. Y no me doy cuenta de que el alambre era largo porque había que disimularlo y todo eso. Y fíjese, hermano, que mi pie está enrollado en el alambre. Y cuando
me conecto con eso, siento la electricidad en mi cuerpo y caigo, y eso desconecta inmediatamente eso. Y yo caigo a la orilla de la sequía. Y yo no sabía que Dios ya me guardaba, ya me cuidaba. Y así uno, cuando comienza a pensar y llega a estas reflexiones profundas, porque en realidad, hermano, nuestro corazón tiene que estar siempre agradecido de Dios. Por eso el salmista hace este énfasis: tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El asombro provocado en su propio corazón, hermano amado, le inspirará a usted a vivir una vida de fidelidad al Señor. A veces nos preguntamos, ¿cómo yo puedo permanecer en los caminos del Señor? Sencillo: acuérdese de las maravillas de Dios. Sea fiel al Señor. Versículos 6 al 8, vamos a apurarnos. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, la ofrenda que agrada a Dios. Dice: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. La diferencia entre religión y fe, aquí el salmista trata de establecerla. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, aquí el salmista tiene la percepción de descubrir que la religión no siempre agrada a Dios. Las liturgias, las ceremonias, no siempre gozan de la aprobación divina si no van acompañadas con la correcta actitud del corazón. Podemos decir también lo mismo de la ley, como la miraban los judíos, ¿cierto? El cumplimiento de la ley. Pero sin embargo, Dios rompe ese paradigma manifestando, revelando la gracia. Gracia que muy pocos habían percibido en los tiempos del Antiguo Testamento. La diferencia entre los sacrificios y la obediencia. Recuerde usted las palabras de Samuel cuando amonesta a Saúl. ¿Se complace Dios en estas cosas? No, dice. Eso está en 1 Samuel 15, 22. Dios no se complace en eso. Y aquí vengo, dice, versículo 7. En el rollo del libro está escrito de mí. Este texto habla de los pasos del acercamiento del orante en la liturgia de los sacrificios. Cuando dice en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí, dice, esto tiene relación con un rollo escrito donde queda constancia de lo que David había hecho anteriormente y de lo que hacía, de lo que tuvo que sufrir y cómo Dios lo había salvado. Un comentarista, para aclararnos este texto, dice: en Israel se exhibía públicamente en el templo un informe escrito sobre los actos del orante y sobre la actuación de Dios. Dice: la alabanza formulada por escrito y presentada en un rollo ocupaba el lugar del sacrificio. Qué extraño, ¿cierto? Pero sin embargo, estos comentaristas, un señor de apellido Hermison, un exégeta muy prestigioso, argumenta tratando de explicar esta parte del Salmo, donde David toma la opción no ofrecer los animales, sino ofrecer lo que estaba en su corazón por escrito en el templo. ¿Y qué es lo que encuentra después de esto? El versículo 8, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
Él está hablando de la experiencia gozosa de hacer la voluntad de Dios. El gozo de sentir una armonía entre la propia conciencia, entre la voluntad y la palabra de Dios. Mi voluntad en armonía con mi conciencia, en armonía con la palabra de Dios. Dígame, hermano, si eso no es glorioso. En el Antiguo Testamento muy pocos lo experimentaron, pero sin embargo ya había sido profetizado por Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 33, y por Ezequiel, capítulo 36, 26 y 27. Si quiere lo miramos. El hacer tu voluntad. Jeremías 31, 33. Habla de la ley escrita en el corazón. ¿Quiénes la tienen? Por el Espíritu Santo, los que han sido redimidos por su gracia. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué le parece? David ya lo está viviendo. Porque encontró, hermanos, que el tema de mi relación con Dios no consiste en hacer cosas, sino más bien en disponer el corazón. Seguimos. Ezequiel 36, no sé si lo miramos, 26 y 27. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿siente usted una lucha permanente por tratar de hacer la voluntad de Dios? 36, 26 y 27. ¿Siente usted que debe doblegar sus impulsos naturales para hacer la voluntad de Dios? Dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, en forma normal. ¿Sientes que debes lidiar con tu conciencia y ceder a ella para hacer la voluntad de Dios? ¿O sientes que ahora que estás convertido no tienes tanto que pelear contigo mismo para hacer la voluntad de Dios? Ay, hermanos, la otra consecuencia de los beneficios es publicarlo. Y aquí está el tema que le apasiona al hermano Elías: el evangelismo. Al hermano Marcelo. Dice el versículo 9: he anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Eso es lo que Dios espera. Anunciar en grande congregación algo que le fluya, que no le sea molesto, que no le sea costoso, que no le dé vergüenza. Cuando usted tiene claro los beneficios recibidos de Dios, no puede darle vergüenza. Cuando usted tiene un corazón lleno de gratitud por Dios, no debe darle vergüenza. Cuando usted tiene una gran experiencia que contar, no puede avergonzarse de compartir eso con los demás. Cuando usted tiene genuino amor por Dios, no cerrará su boca para hablar de quién o cuán grandes cosas ha hecho Dios con su vida. Cuando usted tiene el sabor de una nueva y fresca relación con Dios, usted no refrenará sus labios, no encubrirá su justicia. No fue una experiencia para callarla. No siente que tenga el monopolio o la exclusividad de la salvación. Muy por el contrario. Dios nos llama a publicar su fidelidad y su salvación. ¿Lo tiene claro usted?
No ocultes su misericordia y su verdad, ni en pequeña ni en grande asamblea. Finalmente, el presente de David. El presente de David. Dice Jehová: no retengas de mí tus misericordias, y tu verdad me guarden para siempre. Tu misericordia y tu verdad. El pasado, al recordar las maravillas de Dios, le permite al salmista conectar ese pasado con el presente de hoy. Hermanos, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas le librará el Señor. Él le dice: Señor, si yo no oculté tu misericordia, por favor, no retengas tus misericordias, y tu verdad me guarden siempre. Me guarden siempre. Es decir, como lo hiciste ayer, hazlo hoy y hazlo mañana. El versículo 12, él dice que tiene nuevos peligros, nuevas amenazas, nuevas dificultades. Me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Es decir, aquí David reconoce que está tal vez cosechando los errores del pasado. Está tal vez cosechando las malas decisiones, consecuencias que le están pasando la cuenta. No lo sé. No lo sé, pero sí sé que cuando un hombre reconoce cosas como esta: me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista. Cuando uno dice que el corazón está fallándole por causa de toda esta tribulación, Dios está allí también. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Si yo he traído lo que tú hiciste ayer por mí, lo he traído ahora, es porque creo que tú ahora también puedes hacerlo. Señor, sean avergonzados, confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás, avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados. Tal vez el enemigo piensa que tiene la victoria ganada sobre mí, pero Dios no ha dicho la última palabra. Conclusión, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, la esperanza, la confianza: Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Cuando dice no te tardes, es porque Él no puede garantizar hasta dónde puede soportar una prueba tan grande. Pero sí sé, hermanos, que el Señor nunca llega a destiempo. Así que, hermanos, piense, usted que ha venido con tantos problemas y tantas dificultades, situaciones difíciles, recuerde lo que Dios hizo por usted ayer, y eso es lo que Dios le dice hoy, que también lo puede hacer ahora en su vida. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por hablarnos al corazón. Pacientemente esperé a Jehová. Señor, aquí hay hijos tuyos esperando, hijas tuyas esperando. Señor, los ponemos delante de ti. Manifiesta tu gracia y tu poder. Sácalos, Señor, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ponlos otra vez, Señor, sobre la roca firme, inamovible. Y pon, Señor, en ellos otra vez un cántico nuevo, una alabanza para ti, oh Dios. Yo te ruego, Señor, que puedan ellos reconocer que tú fuiste fiel
y eres fiel y serás fiel siempre. Señor, en esta mañana creemos con todo nuestro corazón que tú manifestarás otra vez tu salvación. Señor, tú tomarás personas, medios, recursos, no lo sé, Señor, pero sí sé que nos sorprenderás en cómo tú lo harás. Gracias te doy, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por esta habilidad del salmista David de traer las cosas del pasado, las cosas buenas que tú hiciste, para hacerlas hoy, Señor, en el presente. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre tus hijos y tus hijas en esta mañana. Señor, gracias por conocerte como un Dios personal. Gracias, Señor, por activar la fe otra vez en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, gracias porque dependemos de ti siempre. Señor, que cada uno de nosotros, al retirarnos de este lugar, regresemos, Señor, revestidos de una autoridad, de una fe renovada, Señor, de una fe fortalecida en que tú, Señor, te vas a glorificar otra vez y lo seguirás haciendo hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.